Sí, Doc, ya está. Gracias. Vamos a esperar 2 minutos hasta que se completen de adjuntar a la sala. Brenda, hágame un favor, sácale screenshot, vayan colocando nombre al chat, Brenda Rodríguez, y vaya sacándomelo captura, una captura de pantalla de la asistencia del chat. ¿Será posible, Brenda? Sí, doctor, está bien. Muy amable, le agradezco, gracias. Dígame, Erika Coria, ya le he permitido grabar, por si eso era. Erika Coria. Sí, doctor, eso era. ¿Era de la grabación? Ya está. ¿O algo más? No, doctor. Ya, perfecto. Vayan colocando su nombre al chat, por favor. Tengo 30 participantes y solo 24 en el chat. Muy bien, culminó la espera. Vamos citando las características de la profesión a la cual cada uno se va a enfrentar. Hay mucho que decir sobre la tanatología. Ustedes la van a mencionar en la parte de psicología médica, la van a describir en la parte de psiquiatría. Y aún así, posteriormente a la descripción, es muy difícil cuando
uno de sus pacientes tratado por ustedes no logra superar una enfermedad. Para los que aman la medicina, a los que adoran a sus pacientes, es duro, pero tienen que aprender en este proceso de su formación, en esto que representa el pregrado, la superposición emocional, como dicen los psicólogos y los psiquiatras. Lo que los familiares o pacientes o los familiares de los pacientes necesitan es una persona que haga las cosas con el mejor tino posible o con la mejor característica de firmeza en sus conocimientos posible. Es así que dentro de lo que mencionamos como la parte teórica de qué es la ventilación pulmonar, qué es la difusión de oxígeno, qué es el dióxido de carbono en los alveolos, el transporte, la regulación de la ventilación, son conceptos que se tienen que quedar. Mañana pasado, dentro, Dios mediante, ya culminando esta pandemia en algunos años, ustedes tienen que manejar a sus pacientes y manejar los equipos con tal propósito, pero teniendo estos conceptos, ¿no? Esto que están aprendiendo de la ventilación, del intercambio, del transporte, es fundamental para tomar decisiones. ¿En qué momento lo voy a intubar a mi paciente? ¿En qué momento le voy a pasar de darle 2 libras por minuto a darle 5 libras por minuto y por mascarilla, ¿no? Entonces, esos conceptos van entendiendo primeramente la capacidad fisiológica del pulmón y luego lo que va a ocasionar la fisiopatología. Nosotros hemos descrito los músculos en torno a cuáles nos van a apoyar en el proceso inspiratorio y cuáles en el proceso expiratorio. Hemos mencionado presiones para tal propósito que en torno a la mecánica muscular exista lo que se denomina presión transpulmonar. Una diferenciación entre la presión alveolar y la presión pleural va a dar origen a eso. Ya les había explicado juntamente con un globito. Entonces, esta fluctuación de presiones alveolares y pleurales originan justamente el ingreso del aire atmosférico. Siempre bajo un precepto de que el aire atmosférico tiene una concentración más o menos en término medio entre los 2.000 metros sobre el nivel del mar del 21%, ¿no? Entre los 1.500 metros sobre el nivel del mar y los 2.000, la concentración de oxígeno es de 21. Tiende a subir a 22 en las costas, en la playa, y tiende a disminuir a 20% ¿en dónde? En lugares altos. Ahí está La Paz, Potosí, ¿no? Lugares altos donde la concentración disminuye un 20%. Pero es la concentración de oxígeno. Gran parte de lo que representa el aire no solamente es oxígeno. Tenemos un gas que es en mayor proporción, que es el nitrógeno, ¿no? Como componente del aire. Dentro de lo que representa acá está justamente el concepto de aire. Va a ingresar este gas que nosotros lo vamos a utilizar. Ahí está el oxígeno para este intercambio en ese proceso que hemos dicho en la anterior clase. Nosotros habíamos definido esta situación como difusión del oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre. Mencionábamos características de la pared alveolar como el tejido conectivo, como el tejido elástico que tiene esta pared y gracias a eso poder brindarle una distensibilidad al tejido pulmonar. Dentro de eso hemos mencionado las características. A ver, vayamos al azar. A ver, Dayana Orozco, active audio. Dayana Orozco, 1. Doctor, ¿Cómo está, Dayana? buenas tardes. Usted hizo lo que les recomendé, infló un globito que primero tenía agua. No. No. No había el globito, no lo he encontrado. Tiendas difíciles de No encontrar. conseguí. Ya, ahora vamos a
explicar qué es lo que... No se preocupe, Dayana, córtelo el audio. La idea de ese experimento era justamente entender, y aquel que ha podido realizar justamente el experimento, era de que teniendo líquido, teniendo ya agua en el globo, la característica del ingreso de aire es más fácil, ¿no? Entonces, dentro de ese concepto, nosotros habíamos mencionado que el alveolo que tiene el líquido tiende al colapso, ¿no? Entonces, esto que es la estructura alveolar tiende al colapso, porque hay líquido. Pero gracias a la dinámica de la distensibilidad, la dinámica pulmonar y esa característica de trabajo respiratorio que lo menciona Guyton, vamos a poder tener el ingreso de aire hacia los alveolos. Esto que hace un momento describíamos en esta imagen, ¿no? Vamos a poder tener el ingreso de aire y poder realizar dicha difusión. Para ese propósito, hemos analizado, ya las fuerzas elásticas del mismo tejido pulmonar en la pared. Ahora nos hemos quedado por analizar las fuerzas elásticas producidas por un líquido que tapiza las paredes internas del alveolo. A ese líquido lo voy a llamar como surfactante. ¿Bien? Entonces, ese líquido que está tapizando las paredes de los alveolos lo voy a conocer como el surfactante. ¿Qué voy a hablar del surfactante? Voy a mencionar que está producido por un tipo de células ya descritas tal vez en la parte histológica, conocidos como mis células epiteliales alveolares de tipo 2, ¿no? O los neumocitos tipo 2. Estas células van a, ojo que estas células, los tipo 2, solamente representan el 10% de la mayoría del tejido alveolar. Entonces son las encargadas de realizar la secreción de este surfactante. Que dentro de los componentes va a tener, voy a ir abreviando algunos de los componentes, va a tener un fosfolípido. Ese fosfolípido se llama dipalmitoilfosfatidilcolina. Entonces, ese es el fosfolípido. Dipalmitoilfosfatidilcolina. Ese es un fosfolípido. ¿Para qué nosotros estudiamos a esta característica del surfactante? El surfactante tiene una propiedad, gracias a esto que es un fosfolípido, gracias a esto que va a ser una apoproteína, vamos a tener iones de calcio, y vamos a describir que estos tres componentes, el fosfolípido, que es la dipalmitoilfosfatidilcolina, los iones de calcio, las apoproteínas, en conjunto van a ser responsables de la reducción de la tensión superficial. ¿Para qué necesito reducir la tensión superficial? Es como decir, acá yo necesito espacio. Hacia estos lados necesito espacio. Y necesito reducir esa tensión, esa presión, esa tendencia al colapso que es producida por la pared alveolar. Me explico en un ejemplo. Ustedes inflan un globo. Imagínense, dudo que no haya una persona que no haya inflado un globo. Ahora, en portugués, balón, no me acuerdo cómo se dice en portugués el globo. Pero todas las personas que han inflado un globo, y si dejan la boquilla abierta, ¿qué va a pasar con el aire del globo? ¿Se va a salir o no se va a salir? Se sale del globo. ¿Por qué? Porque el globo está diseñado con un tejido elástico, con ese látex que tiende por las fuerzas a sacar el aire que ha ingresado a ese globo. Si yo imagino al látex del globo, el látex del globo, que es mi ejemplo por si acaso, es igual que mi pared alveolar. Yo no puedo
entender que el alvéolo, por eso les había dicho en principio, el alvéolo tiende a colapsarse si no existiera una tensión superficial. Y esa tensión superficial, para que este alvéolo tenga esta exposición, ¿quién la da? La va a dar el surfactante. Entonces, el principio de tensión superficial es responsabilidad de una secreción, de una fuerza elástica de tensión superficial. Y esa fuerza va a ser, o la va a dar, el surfactante. Este surfactante que gracias a sus propiedades, por la presencia de proteínas, por la presencia de lípidos, va a impedir que el alvéolo se colapse. Y Guyton menciona un concepto importante. Por ejemplo, en el recién nacido, yo me tengo que imaginar globos desinflados. Globos desinflados. ¿Por qué me tengo que imaginar? Porque el pulmón del recién nacido no está funcionando. Entonces son como globos desinflados. En el momento que el bebé dice, ¡Uah, uah! Bueno, algunos bebés lloran más bonito. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ingresar aire al alvéolo y el alvéolo va a dilatarse. Pero, ¿por qué se va a mantener dilatado? Por la fuerza que ejerce esto que es el surfactante. Entonces, ¿qué le voy a dar a mi recién nacido prematuro? Mi recién nacido prematuro. ¿Le tengo que dar surfactante o le tengo que estimular a la producción del surfactante? ¿Y qué tienen los neumocitos tipo 2? Los neumocitos tipo 2 tienen receptores de corticoides. Entonces, ¿qué le doy a la madre? Yo sé que la madre ya está en trabajo de parto y tiene 32 semanas. No ha llegado a las 40 semanas. Entonces, ¿qué le voy a dar para que produzca surfactantes si los neumocitos tienen receptores de corticoides? Le voy a dar un corticoide, dexametasona. Dexametasona. ¿Bien? Le voy a pinchar a la madre mientras está embarazada. ¿Para qué? Hay un intercambio placentario y la dexametasona va a ir a los neumocitos tipo 2 y voy a producir el efecto de que ese efecto produzca surfactante. ¿Bien? Entonces ahí está un mecanismo de la acción y del conocimiento de estas fuerzas. Y la ejemplificación con esos globos que les decía. Entonces un recién nacido, un globo desinflado. Una persona adulta, gracias a la propiedad del surfactante o la presencia del surfactante, podrá tener y evitar el colapso. Pero ¿en qué situaciones las personas ahora están teniendo colapsos pulmonares? La de hoy, lo digo, ¿por qué? Porque tenemos una patología de hoy, porque estamos tratando situaciones y enfermedades de hoy, que es el COVID. Y puede ser cualquier otra neumonía. Hagamos la similitud, porque las neumonías también producen eso. ¿Qué es lo que van a producir? Van a producir secreciones y esas secreciones obstruir, el ingreso de aire. Imagínense una estructura que tiende al colapso, que es denominada alvéolo pulmonar. Tiende al colapso. ¿Por qué? Porque es como un globo que apenas lo he dilatado, apenas lo he inflado, ¿no? Entonces, gracias a la presencia de que existe un surfactante. Pero ahora, las características de las situaciones con estos pacientes es que, por ejemplo, no sé si han escuchado la dexametasona o los corticoides, la hidrocortisona, les damos a estos pacientes. ¿Para qué? Para que vayan y no exista este colapso. ¿En qué situaciones? Paciente, lo intubamos al paciente y una vez que el paciente está intubado, lo que controlamos van a ser algo que tal vez ya en su práctica de fisiología han podido mencionar, que se llama la espirometría. El pulmón maneja volúmenes. Y lo que voy a hacer con mi aparato, que es justamente el espirómetro, consiste en medir estos volúmenes que el cuerpo, al cual el pulmón está trabajando. Y le voy a dar una cierta cantidad por minuto que así requiere el pulmón. Entonces,
nosotros vamos a manejar eso con un aparato que se llama ventilador mecánico. Y el ventilador mecánico tiene esa propiedad de introducir estos volúmenes que ustedes y ahora vamos a ir conociendo dentro de la parte de la espirometría. Hasta acá espero que haya entendido las características y lo importante de esta relación. Ahora, lo que les decía, Guyton nos explica qué pasa cuando existe un alveolo ocluido. ¿Y cómo me voy a explicar un alveolo ocluido, cerrado? Entonces aquí tengo un alveolo. Los microorganismos, las bacterias, los virus, el COVID, lo que hacen, el COVID en especial, hace que otros microorganismos le ayuden a colapsar esto, a que las células tengan menos oxígeno, y si tienen menos oxígeno, tienen menos actividad metabólica. Y esa menor actividad metabólica va a ir a las células de defensa, a los linfocitos propiamente, y va a impedir que le ataquen a las células infectadas, ¿no? Hay los macrófagos que han fagocitado a las células infectadas, o las mismas células epiteliales, o las mismas células en los neumocitos tipo 1, tipo 2 infectadas, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el cuerpo o un alveolo ocluido es las características de favorecer el colapso. Y eso es justamente lo que van a aprender en semiología, a escuchar a este alveolo colapsado. ¿Alguna vez han reventado estas envolturas de los envases de las computadoras nuevas, televisores nuevos? Hay unas bolsas que tienen aire en su interior, ¿no? Tienen aire. Y ustedes apretan ahí para desestresarse, ¿no? Y van sacando el aire de estas bolsas. Un proceso de neumonía se escucha igual. Es como si estuvieran inflando y reventando las estructuras alveolares. Por eso después de la complicación de una neumonía que nos viene la pleuritis. Y de la pleuritis que la infección vaya y se disemine a nivel sanguíneo, ¿no? Entonces, ¿qué nos habla Guyton de esta presión de los alveolos ocluidos? Nos dice, una presión, o yo para determinar las características de la presión de un alveolo ocluido, voy a tener en cuenta que va a ser 2 veces la tensión superficial de ese alveolo sobre el radio del alveolo. Entonces, esa va a ser la presión de un alveolo. ¿Cuánto dice Guyton que es la presión generalmente? Nos dice que dentro de lo normal, un alveolo, dentro de lo normal, esté o no esté ocluido, dentro de lo normal, no ocluido en todo caso, no ocluido, la presión va entre 4 centímetros de agua. Esto es cuando un alveolo no está ocluido. Y nos dice, si hablamos sobre esa presión, decimos que el radio del alveolo es importante. Hay alveolos que miden o van a medir 50 micrómetros. Y hay alveolos que van a medir 100 micrómetros. Entonces, mucho dependerá del radio del alveolo para hallar la presión que está en el alveolo. ¿Para qué nos sirve esto? Para entender que si los alveolos estuvieran con secreción mucosa, en el caso de una neumonía, por ejemplo, por eso aprendo de esta parte de la fisiología. En el caso de una neumonía, ¿qué va a pasar? Va a haber mucha secreción mucosa. ¿Y esa secreción mucosa dónde va a ir? Va a ir acá, la secreción mucosa, que tiene agua en su interior. Entonces, si la secreción mucosa va y llena los alveolos, ¿cómo sería la presión acá? Dice Guyton, si se llena, se encharca el pulmón, ya dentro del concepto fisiopatológico, si se encharca el pulmón, las presiones van a llegar a 18 centímetros de agua. 18 centímetros de agua. Entonces, eso hay que ir citando. ¿Cuántas veces más
4 a 5 veces mayor que la presión normal. Entonces, cuando el alveolo está obstruido, nuestras presiones fisiopatológicamente llegan a 18 centímetros de agua. Entonces, ha aumentado la presión dentro de ese alveolo. Es como tener un globo lleno de agua y un globo lleno de aire. Ustedes pueden comparar en cuál de los dos globos va a haber más presión. Entonces, en el que justamente tiene agua. Entonces, ustedes, por eso les decía que hagan esta práctica. Y si no la han hecho todavía, háganla. Porque mañana pasado, cuando se imaginen a su paciente, ya no van a poder ver la estructura anatómica como tal. Tienen que imaginarse, ya os había dicho, como sus series, Grey Anatomy, Doctor House, como las series van y el médico se imagina. Eso es verdad. Particularmente eso es verdad. Yo cuando veo a un paciente me imagino la parte anatómica, la parte fisiológica. Voy diseñando mi esquema farmacológico. Voy imaginándome la fisiopatología de esa enfermedad a la cual he llegado deduciendo signos y síntomas, ¿eh? Y he llegado a un diagnóstico. Entonces, lo mismo. Acá me tengo que imaginar esto. En Guyton decía que hay una presión del alveolo, que es equivalente al radio del alveolo sobre su tensión superficial. Y la tensión superficial, ¿a qué equipara? Nosotros aquí hemos visto esta imagen. Miren, estos enlaces que se dan por el surfactante entre uno y otro generan una característica de tensión superficial, que es una fuerza que impide el colapso. Entonces, esa tensión superficial es una fuerza que impide el colapso respiratorio. Y estamos mencionando ya no solamente fisiología, menciona Guyton, sino también fisiopatología. Cuando esto se llenara de líquido, la tensión sería tal que la fuerza equipararía más o menos por alveolo a 18 centímetros de agua, ¿no? Dependiendo del tamaño del alveolo también, ¿no? Hay alveolos de 50, hay alveolos de 100 micrómetros. Entonces, por eso también Guyton menciona que el efecto de la tensión superficial es inversamente proporcional al radio del alveolo. ¿Y eso dónde lo vemos? En esta fórmula. El efecto de la tensión es inversamente proporcional en una división, quiere decir, a la radio del alveolo. Si nosotros entendemos eso como presión del alveolo, para entender cómo es que se realiza el trabajo respiratorio, vamos a mencionar 3 situaciones en las cuales hay un trabajo fisiológico. Uno, en el cual existe distensibilidad o trabajo elástico. Esa distensibilidad o trabajo elástico es el trabajo necesario para expandir los pulmones contra la fuerza elástica del pulmón. Entonces, ese trabajo de distensibilidad o trabajo elástico, ¿quién lo está proporcionando? ¿Quién lo está proporcionando? El surfactante, ¿no? El surfactante. Entonces, eso para aclarar lo que tal vez Guyton no lo menciona. La distensibilidad o trabajo elástico es el trabajo necesario para expandir los pulmones contra las fuerzas elásticas del pulmón. ¿Y cuáles son esas fuerzas elásticas? Lo que hemos dicho en la pared del alveolo, las fibras de colágeno elásticas que están ahí. Muy bien, ese es un primer trabajo para la respiración. Un segundo trabajo, porque estamos mencionando que el pulmón necesita esto. El pulmón necesita energía y esa energía se constituye en trabajo. Porque el principio básico de la situación o la estructura del alveolo es entenderla que tiende al colapso. Y hay que evitar esas situaciones. ¿Cómo las evitamos? Con oxígeno a presión. Entonces le introducimos 2 libras a presión, 5 libras a presión, o lo intubamos al paciente y mediante la máquina o el ventilador mecánico calculamos la cantidad de aire y a qué presión va a ingresar, ¿no? Otro de los trabajos es propiamente vencer la resistencia tisular. Si bien nosotros hemos mencionado del trabajo elástico para vencer justamente esa característica de vencer las fuerzas elásticas, hay otro. Deberemos superar la viscosidad de la estructura del pulmón. Entonces, una cosa es el tejido
A ver, vayamos con esta imagen. Una cosa es el tejido acá, en la pared alveolar. Una cosa es el tejido elástico, el colágeno. Pero otra cosa serán pues las células que están formando parte de la pared del alveolo, los neumocitos tipo 1, tipo 2. Entonces, cuando yo hable de vencer la resistencia celular, significa vencer esta característica de viscosidad por el tejido que está también formando parte de la estructura alveolar. Y el otro será justamente el trabajo de la resistencia de las vías aéreas. ¿Cuáles son las vías aéreas? Ya vamos a ir mencionando la parte de la tráquea, la parte de los bronquios principales, derecho e izquierdo, la parte de los bronquios lobares, recuerdan anatomía, los bronquios segmentarios. Entonces, eso es pues resistencia de las vías aéreas. Porque justamente esa parte no es donde se realiza el intercambio gaseoso. Acá tengo intercambio gaseoso en la tráquea, acá tengo intercambio gaseoso en los bronquios lobares. No, no tengo intercambio gaseoso. Pero necesito un trabajo en la respiración para vencer dicha fuerza que se ejerce acá y producir la broncodilatación. Porque hay una resistencia en estas vías aéreas. Entonces, ¿para qué? Para que haya flujo, ¿no? Entonces, si yo quiero una carretera, si quiero que por la carretera vaya más rápido, ¿qué tengo que hacer? Hacer más carriles, pues. Y voy a tener mayor flujo o mayor tránsito, ¿no? Entonces, eso, vencer la resistencia de las vías aéreas, que representan esto que se ha citado como bronquios. Ahora, yo necesito una energía para la respiración y da las características de la imagen. Miren, aquí dice a full, ¿no? Entonces, cuando una persona está en reposo, cuando está en reposo, miren, no sé de cuántas doctoritas o de ustedes estarán, o varones también estarán pues, en esta situación, echados en la cama, domingo, escuchando la teórica del doctor Ayala. Cuando están echados, y eso para sus pacientes también, el gasto representa solamente entre un 3 al 5% de la energía total que consume el cuerpo. Entonces, nosotros necesitamos energía para la respiración. Cuando el paciente está en reposo, ahorita como están muchos, entonces solo consume el 3 al 5%. Cuando el paciente está en actividad, miren, aquí está un atleta, ¿no? Está corriendo, un atleta de alto rendimiento. ¿Qué va a pasar? Dice Guyton, durante el ejercicio, la cantidad necesaria de energía en el sistema respiratorio puede aumentar a un 50% de la energía total que se consume en el cuerpo. O sea que solo pulmón, cuando usted está en ejercicio dinámica respiratoria, se eleva el 50%. Por eso cuando acaban una maratón, están respirando que da miedo, ¿no? Ahora, ¿cómo lo llevo esto a mi paciente? Ahora, los pacientes que tienen neumonía, que están con COVID. Por eso se les tiene que decir a los pacientes que estén en reposo. Esa es la lógica. Porque van a ahorrar 3 al 5% de energía total del cuerpo. El cuerpo necesita energía para otras cosas. Entonces, en sus órdenes médicas al paciente que esté con neumonía, le pondrán reposo, pues. Le pondrán ahí reposo para ahorrar ese otro 45 a 47% que se usaría si el individuo se movilizara. Porque van a ver que estos individuos que tienen neumonía, tienen COVID, lo que hacen es agitarse. Aumentan su frecuencia respiratoria y les da taquipnea. Y lo que están haciendo con eso es agotarme las energías que yo pudiera usar para el sistema inmunitario y poder causar la reproducción inmunitaria de las células inmunitarias, que estamos en una guerra, ¿no? Entonces, a veces la guerra no solamente la gana el general con las técnicas, la ganan los soldados. El general, el médico, ya da las instrucciones. El paciente, el soldado. Pero yo como general tendré que saber guiar pues a mi soldado, tendré que saber llevarlo por este lado, por este lado, por este lado. Haré lo mejor que pueda. Porque si tengo 7 soldados y al frente tengo 10 y tengo 3 soldados y tengo 3 soldados sin comer, sin desayunar, sin dormir 5 noches y al otro lado no, están con armas, escucha. Entonces
a veces no depende solamente de nosotros. Y esas situaciones perdidas, a veces que sirvan, ya les he dicho, para una lección. Es duro ver a gente caer, es duro. Pero váyanse formándose ahora, vayan sacando esa fortaleza emocional desde ahora. Porque mañana pasado, cuando tengan que enfrentar estas situaciones, lo hagan para decir, esto no ha funcionado, o esto podía haberlo mejorado. O lo que establece como principio básico es la decisión del Señor, o es la decisión de Dios. Nosotros hacemos lo que conocemos, y si eso no basta, es su tiempo. Es su tiempo establecido. Todos venimos con un tiempo en esta tierra. Entonces, eso también es. Eso también repercute. No podemos hacer otra cosa más. Pero sí tenemos que dar todo nuestro conocimiento. Y para eso, la lectura. No estar y quedarme echado, sentado. Que venga otra materia, que venga la materia que yo voy a probar de manera normal o virtual. No hay facilidades, no. Mañana pasado les van a necesitar, pero van a necesitar gente formada de manera adecuada. Dentro del concepto de la espirometría, para que yo mida esa acción del pulmón en inspiración, en expiración, Guyton me dice que existen volúmenes en el cuerpo. ¿Cuáles son los volúmenes en el cuerpo? Quiero que atiendan, memoricen. Hay mucha medicina que tenemos que memorizar, como los medicamentos, las dosis, esto que son los volúmenes que tenemos que manejarlos de manera frecuente. Entonces, ¿cuánto es el volumen corriente? ¿Y a qué se refiere como volumen corriente? El aire que se inspira o se expira en cada respiración normal. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto aire? En inspiración, en expiración normal, ¿saco? Es 500 ml. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria normal en una persona? Es entre adulta, ¿no? Entre 12 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, ¿cuánto sacó? Volumen corriente, 500 ml. 500 ml. Bien, entonces eso introducen de manera normal. Volumen corriente, para que no se olvide. Ahora existe un volumen, es un volumen adicional que se puede inspirar de manera normal. ¿Cuándo hacemos esto? Cuando le pedimos al presidente, está respirando normal, los 500 ml. Ahora le decimos, ya ha respirado los 500. Después de haber inspirado, le decimos, meta aire.